Bienvenidos al curso electrotutorial de virtualedu.es. Vamos a hacer en esta sesión circuitos con condensadores. Son unos cuantos casos prácticos obtenidos del EP50, que significa Electronic Playground 50, que es un juego de electrónica de elenco Electronic Playground 50, son 50 experimentos. Lo que vamos a hacer es explicar y comparar algunos casos de entrada a circuitos con condensadores. Este sería el caso número 7. Tenemos una pila 9 voltios, un interruptor, una resistencia 3K, otra 10K y un LED, y un condensador de 100 microfaradios, positivo con positivo y negativo con negativo. Y vamos a ver qué es lo que sucede cuando conectamos podemos hacer la práctica. De primero cierro el circuito y veo lo que pasa. Entonces, lo primero que observo es que, vamos a suponer que depende de los casos, que entre los primeros 3 segundos el LED está en off, apagado. A partir del segundo, vamos a poner que del 5 a 7 segundos el LED va aumentando en luminosidad poco a poco hasta llegar al máximo, y que a partir de los 7 segundos el LED ya está al máximo de luz. Ya está al máximo. O sea, primero vemos que no se enciende, 3 segundos apagado, luego durante un tiempo va poco a poco adquiriendo más intensidad, y a un momento que a partir de cierto punto, con el interruptor cerrado, se mantiene la luz. Esto cuando se conecta, y luego vemos esto cuando se conecta el switch en on, y luego cuando se desconecta el switch en off, abrimos el circuito, quitamos, y lo que sucede es que vamos a poner aquí ahora más o menos que estará unos 5 segundos, el LED se va apagando poco a poco, apagando, y a partir de los 5 segundos está totalmente el LED apagado, el LED en off. O sea, en cuanto yo desconecto el circuito, el LED sigue encendido, pero va perdiendo intensidad hasta que, pasados, en este caso hemos inventado los tiempos, 5 segundos, se apaga totalmente. Veamos entonces qué es lo que sucede con las corrientes. Vemos que aquí habrá dos corrientes. La corriente de carga del LED, que será del condensador, El condensador sabemos que es una pila variable con muy poca carga, pero se carga a través de la resistencia de 3K. Lo primero que hace llegar la corriente aquí es cargar el condensador. Y cierra el circuito. Como carga el condensador, la corriente no sigue por el otro lado, que la haremos en color rojo. La corriente al principio, estos que hemos dicho 3 segundos, la corriente no pasa de aquí, sino que se dedica a cargar el condensador. ¿Qué caída de voltaje hay en un LED? Sabemos que más o menos la caída de voltaje aquí es, vamos a bajarlo un poquito, la caída de voltaje en un LED, en un diodo LED, depende del color, pero son entre 1,5 y 2 voltios. Vamos a poner aquí que la caída de voltaje es 2 voltios. De tal manera que, y sabemos que a medida que un condensador se carga, el voltaje va aumentando. 0 voltios está desconectado, luego 1 voltio, luego 2 voltios, luego 3 voltios, y así en principio hasta alcanzar los 9 voltios. ¿Qué es lo que sucede? Que cuando aquí hay una caída de 2 voltios, para que aquí pase corriente hacia allí, aquí tiene que haber más de 2 voltios. Entonces vamos a poner que aquí ya hay 3 voltios, y a partir de 3 voltios la corriente roja empieza a circular hacia aquí, atraviesa la resistencia, cae un poco de voltaje dependiendo de la intensidad. Primero pasa poca corriente y cae poco voltaje aquí, y cada vez pasa más corriente, y por eso el LED cada vez va brillando más. Esto es lo que explica que a partir del segundo o tercero, el LED poco a poco aquí, a medida que va subiendo el voltaje aquí y esto está más cargado, pasa más corriente por aquí y el LED va aumentando de luminosidad hasta llegar a un máximo. ¿Cuándo es el máximo? A partir de los 7 segundos hemos dicho que entonces el condensador está cargado ya a 9 voltios, la corriente esta deja de circular porque ya está totalmente cargado, y el condensador sabemos que bloquea la corriente continua una vez está cargado. O sea, lo que hace la corriente vendría por aquí, y al llegar aquí se para, porque esto ya está totalmente cargado positivamente. ¿Qué pasa si seguimos manteniendo cerrado el circuito? Pues sigue pasando la corriente roja y no pasa nada. En el momento en que yo vuelvo a abrir el circuito, desconecto, abro el interruptor, lo que hace el condensador, que antes se ha cargado a través de la resistencia de 3,3K, ahora se descarga a través de la resistencia de 10K. Entonces vamos a suponer que hemos dicho que está a 9 voltios,
Ponemos aquí los 9 voltios, aunque está cargado, y abrimos el interruptor, y por lo tanto, al abrir el interruptor, ya no pasa la corriente roja. Esta corriente roja y tal. Pero como esto está cargado, el condensador, si está cerrado el circuito, que lo está en este caso, se descarga a través de la resistencia 10K del LED y llega hasta... Ahora estamos, aquí se cargaba a través de la resistencia de 3,3K, aquí se descarga a través de la resistencia de 10K. Se tarda más en descargarse que en cargarse, porque aquí hay más resistencia, le cuesta más atravesar, pasa menos intensidad, y es lo que hace durante 5 segundos, como hemos puesto aquí, más o menos, el LED poco a poco va pasando y primero pasa mucha intensidad, 9 voltios, 8 voltios, 7 voltios, va bajando el voltaje aquí y disminuye también la intensidad que pasa. Disminuye la intensidad, disminuye la intensidad del voltaje hasta que está totalmente descargado y el LED se queda en off. Y una vez ya está totalmente descargado, esto se queda y esto estará otra vez descargado a 0 voltios. Bueno, en realidad no se queda a 0 voltios, sino se queda a 2 voltios. Vamos a ver por qué esto se queda a 2 voltios. Se queda a 2 voltios porque a partir, cuando ya esto ya tiene 2 voltios, aquí como hay una barrera a 2 voltios ya no tiene fuerza para atravesar el LED y se queda esto con una carga de 2 voltios. No se queda totalmente descargado. El siguiente caso, que es el 8 y el 9, es variaciones del mismo circuito, 3,310K, 3,310K, pero aquí tenemos dos resistencias en dos condensadores, en serie, y aquí dos condensadores en paralelo. Entonces los condensadores funcionan al revés que las resistencias. Las resistencias en serie se suman, pues los condensadores en paralelo se suman, o sea, esto equivale a un condensador de 200 microfaradios. Y este, en cambio, cuando están en serie, equivale a uno de 50 microfaradios. O sea, la mitad. Y este, en cambio, equivale en paralelo a uno solo. Podríamos quitar estos dos y poner uno solo de 200. Y estos dos equivalen a uno solo de 50. Como hay menos capacidad, ¿qué significa? Que si antes tardaba 5 segundos, no hemos dicho 3 segundos y 5 al 7, ahora aquí, como hay menos condensador, pues a lo mejor en 5 en 2 segundos tarda en cargarse y luego solo 3 segundos en descargarse. Y aquí, en cambio, ¿qué pasará? 200 microfaradios, pues hay más capacidad del condensador, tarda más en cargarse, cabe más carga y más en descargarse. Vamos a poner que en lugar de 2, aquí estará 7 segundos cargándose y luego, por ejemplo, 15 segundos descargándose. Durará más rato encendido el LED aquí que aquí. El ejercicio 10 y el 12 tenemos un interruptor que va a dos posiciones, P1 y P2, la pila 9 voltios, el condensador de 100 microfaradios y una sola resistencia de 3,3K. ¿Qué pasa cuando yo conecto el interruptor en P1? Pues cierro el circuito este y el condensador se carga inmediatamente en medio segundo, podemos decir, porque no hay una resistencia. Si hay una resistencia, limita la intensidad, tarda más o menos en cargarse. Como no hay, se carga en nada, en un segundo, en medio segundo. Una vez ya está cargado, ¿qué pasa si ahora yo llevo el interruptor a P2? Pues una vez ya está cargado, ya no pasa corriente y en cambio aquí esto lo tengo cargado y a 9 voltios de voltaje, al mismo que el de la pila. En el momento que yo cierro el circuito, entonces lo que hace es descargarse. Igual que antes, se descarga tras la resistencia de 3,3K y tardará, como esta resistencia es menor que antes teníamos 10K y esto es 3,3K, pues si antes tardaba 5 segundos, por decir algo, en descargarse, pues ahora como la resistencia es menor, vamos a poner que tarda solo 3 segundos en descargarse y el LED poco a poco irá perdiendo luminosidad hasta apagarse totalmente. Igual que antes, aquí una vez llegue a 2 voltios ya no se descarga más porque como hay una barrera aquí de 2 voltios, no es suficiente para descargar el condensador. Y aquí en este último circuito, aquí, bueno, no es el último, tenemos también dos posiciones, la pila 9 voltios, P1 y P2. Vamos a conectarlo primero en P1. Si lo conecto en P1, cierro aquí el circuito y aquí el condensador está en serie, aquí está en paralelo. La corriente lo cargaba y luego seguía por aquí. En cambio ahora aquí lo que hacemos es la corriente carga el condensador, atraviesa. Aquí tenemos una bifurcación, atravieso el LED y llego a polo negativo. Otra opción vamos a hacer en azul. Vengo por aquí, cargo el condensador por su resistencia y voy por el circuito de abajo. El circuito de abajo tengo un LED pero puesto en oposición. El cátodo negativo está contra el positivo. Por aquí no pasa la corriente. O sea, esta corriente azul no pasa porque el LED está como un diodo en oposición, no deja pasar la corriente por aquí.
Por aquí no pasa nada. Aquí caída de voltaje, igual que antes, podemos poner los 2 voltios. Y mientras tanto aquí se va cargando. Aquí tenemos, esto se irá cargando, vamos a poner aquí, esto se va cargando. ¿Qué voltaje tiene esto? En principio, si solo estuviera la pila, 9 voltios, pero ojo que aquí tengo una caída de voltaje 2 voltios. Si aquí hay 9 y 2 que caen aquí, me quedan en el resto del circuito 7 voltios. O sea que esto como mucho estará cargado a 7 voltios. Llegará un momento en que se irá cargando. Vamos a suponer ahora que este tarda también 5 segundos en cargarse. Entonces, estos 5 segundos, el LED funciona, el LED rojo, brilla mucho y poco a poco va disminuyendo la intensidad. A medida que se va cargando, el condensador cada vez pasa menos corriente, por lo tanto, el LED brilla menos, el LED rojo va perdiendo luminosidad, hasta que llega un momento en que el condensador está totalmente cargado y a partir de los 5 segundos no pasa corriente, el condensador bloquea la corriente continua, podemos borrar la corriente esto está a 7 voltios, porque aquí la caída de voltaje es de 2 y ya no pasa corriente y el LED se apaga. Entonces, a partir de los 5 segundos, el LED rojo está en off apagado. ¿Qué pasa si ahora yo muevo el interruptor hacia P2? Una vez ya tenemos esto apagado, ahora puedo coger, quito esto de aquí y muevo el interruptor hacia P2. Si pongo el interruptor hacia P2, lo que vemos es que tengo una pila variable, que es el condensador, 7 voltios, y el circuito cerrado. Se puede descargar. ¿Por dónde se descarga? Pues de positivo a negativo. Vengo por aquí, aquí tengo esto de aquí, vuelvo por aquí y vendría por aquí. Intento ir por aquí, que me encuentro un LED en oposición, el cátodo negativo contra el positivo del condensador. Por aquí no puede pasar la corriente, pero sí puede pasar a través del otro LED. Este LED, paso aquí, 2 voltios que caen de voltaje y cierro el circuito con el condensador. El condensador se descarga a través de este LED y de esta resistencia. Aquí era 3,3K y un LED, y aquí es un LED y 3,3K. O sea, tardará, pues vamos a suponer esto que tarda 4 segundos o lo que sea en descargarse. Entonces, estos 4 segundos, el LED azul primero está muy brillante y luego, a medida que va descargándose el condensador, también va disminuyendo la luminosidad. Y a partir de los 4 segundos, que hemos imaginado, el LED azul también estará totalmente apagado. O sea que cuando he conectado el circuito, venía la corriente por aquí y funcionaba el LED rojo, y cuando he descargado el condensador, la corriente viene por aquí abajo y se enciende el LED azul. Y luego aquí tenemos el ejercicio 17, que tenemos la pila de 9 voltios, un condensador de 100 microfaradios y un transistor NPN, una resistencia de 3,3K y el LED. Entonces vemos qué pasa aquí de entrada y tenemos que la corriente vendría por aquí, esto está abierto, por aquí no pasa, sigo por aquí, llego a un transistor. Vamos a ver si está en ON. El transistor no está en ON porque tiene que haber una intensidad base emisor que lo abra. Y como no está desconectado en OFF porque por aquí no llega corriente, pues aquí no pasa nada. En el momento que yo cierro el circuito, entonces ya viene corriente por aquí. Vamos a dibujarlas de color diferentes, la naranja y la roja. La naranja sea la intensidad que viene por aquí. Aquí tengo una bifurcación, me podría ir por la resistencia o por el condensador. Primero siempre va por el condensador y carga el condensador. Digamos que es el camino más fácil. Y mientras está cargando el condensador, por aquí no pasa corriente. O sea que al conectar el interruptor, vamos a poner aquí, en la medida que está el interruptor en ON, durante 3 segundos, suponemos, el LED está en OFF, apagado, porque el condensador se está cargando. El condensador se va cargando. Que aquí 9 voltios y aquí solo hay una resistencia, pues el condensador se va cargando 0, 1, 2, 3, 4 y a partir de los 3 segundos que el LED está apagado, vemos que a partir de los 3 segundos el LED se enciende, el LED está en ON, y empieza a aumentar la luminosidad. ¿Qué es lo que ha sucedido? Que aquí, en cuanto he empezado a cargar el condensador estos 3 segundos y tengo un voltaje superior a 0,7 voltios, que es el que hace falta para que haya aquí una intensidad de base emisor, el transistor se pone en ON y deja pasar corriente del colector. Y tendremos que la corriente de colector, que es la que viene por aquí, atraviesa el transistor
pues cada vez es mayor. A medida que se va cargando